Es agua viva que sacia mi sed. Tu gozo en mí es esa fuerza que siento sin ver. Bueno, para mí es un privilegio siempre poder estar en este lugar, una gran responsabilidad y un honor. Y le doy primeramente gracias a Dios y gracias a nuestro pastor por colocarnos en este sitio. Quisiera comenzar sin ningún preámbulo leyendo 1 Corintios 3, del 6 al 9. Y dice así la palabra del Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, escuche bien, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Padre Santo, yo te doy la gloria y te doy la honra, Señor, por este día, Señor. Gracias te doy, Señor, por poder tener el privilegio de poder transmitir este mensaje, Señor. Yo te pido que seas tú, Señor, el que abra nuestros corazones, Señor, abra los entendimientos, Padre Santo, y que esta palabra, Señor, sea para cada una de las personas que tú ya has diseñado, Padre Santo, para que la escuchen, Padre. Yo te pido que esta palabra no regrese vacía, sino más bien, Señor, se edifique en cada uno de nuestros corazones, Señor, así como me ha edificado a mí. Yo te pido, Señor, que también edifique, Señor, a las personas para las cuales está dada esta palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús, amén y amén. Pues en el momento donde Pablo escribía a la iglesia de Corintios, Pablo estaba en Éfeso. Y Pablo había levantado esa iglesia en Corintio. Estuvo 1 año y medio, algo así. Y por eso dice, yo planté, porque Pablo plantó esa iglesia en Corintio. ¿Y qué sucedía? Que en ese momento Corintio, una iglesia que estaba en Grecia, una iglesia en una sociedad bastante corrupta, con bastante idolatría, con bastantes problemas. Y después de que él se fue, se quedó otro siervo de Dios, en este caso Apolos, estuvo por allí, que también era un judío instruido en la palabra, ¿no? Y sucedía que en ese momento, en la iglesia de Corintios, habían partidarios de unos, partidarios de otros, habían partidarios de Pablo, habían partidarios de Apolos, Cefas, o sea, Pedro también había pasado por allí, y algunos eran partidarios de Pedro, y algunos eran partidarios de Cristo. Entonces había un poco ese cacao, ¿no? Y a Pablo, cuando estaba ahí en Éfeso, le vienen y le cuentan esta situación, y él va y escribe esta carta, ¿no? Y yo no quería compartir hoy sobre la resurrección, porque primero sabía que temprano en el culto de la mañana, que fue un culto maravilloso, la verdad, cada vez que se hace este culto temprano es glorioso, y no solamente por el desayuno, porque la palabra, el teatro, todo es bonito estar aquí. Y Pablo nos recuerda que la iglesia, quien le da el crecimiento realmente a la iglesia, es el Señor, y la iglesia es del Señor. Y yo, un poco por deformación profesional, cada vez que se habla de plantar, de regar, de sembrar, pues yo me recuerdo de todo lo que es el proceso agrícola, el proceso de un cultivo, ¿no? Y me encanta esa metáfora de la labranza, ¿no?
que la vemos repartida en muchas partes, ¿no? de las Escrituras, ¿no? Y donde dice en el versículo 9, dice, porque nosotros, de 1 Corintios 3, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Tremendo privilegio, y eso realmente me tocó, porque ser colaborador de Dios es lo más sublime que nos puede haber tocado, que el Señor nos haya escogido para ser colaboradores. Y colaborador es trabajar conjuntamente con otras personas en una tarea común, normalmente en obras de creación y en especial cuando se hace como ayuda o de forma desinteresada. Entonces, usted y yo, que estamos en esta obra, que estamos en esta iglesia, somos colaboradores de Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor por eso. Gloria sea al Señor. Y en este proceso de cultivo yo comenzaba a reflexionar, ¿no? Todo lo que sucede desde que se tiene que sembrar una semilla, ¿no? Y cómo es nuestra vida, porque lo que hace aquí Pablo es definirnos como que el dueño de la hacienda es el Señor. El dueño de ese terreno grande es el Señor. Y todos y cada uno de nosotros somos un pedacito de ese terreno. Somos un pedacito de esa parcela. Somos una parcela pequeña, cada uno, ¿no? Y usted se recuerda cuando usted, antes de conocer al Señor, ¿cómo era? Le faltaba algo. Seguía siendo esa parcela para el Señor, porque ya el Señor lo había escogido. Pero esa era una tierra inhóspita. Esa era como un desierto. Realmente era como un desierto antes que usted conociera al Señor. De esa tierra no podía haber una cosecha espiritual. De esa tierra no se podía hacer nada. No se podía cultivar, no se podía sembrar, porque era esos desiertos. No sé si ustedes se acuerdan de los desiertos. Israel está en un desierto, y esa gente, después que tomaron posesión, se dieron cuenta de que comenzaron a llegar muchos israelíes a ese país, pero nada más tienen un solo manantial, y decían, bueno, pero nosotros ¿cómo hacemos para tener seguridad alimentaria, poder darle de comer a tanta gente? Inventaron el riego por goteo y hicieron cosas fabulosas, ¿no? La semana pasada estuve en Perú, estuve toda la semana en Perú, y todo lo que es la costa occidental, lo que da al Pacífico, no sé si alguien lo conoce, es una zona muy, muy desértica, ¿no? Es bastante chocante rodar kilómetros y kilómetros y kilómetros y no ver arbustos en las montañas. Eso para un venezolano eso es casi imposible de imaginar, ¿no? Y es así éramos nosotros cuando no conocíamos al Señor. Éramos esa tierra que no nace nada, y una tierra que está erosionada por el viento, está erosionada por el agua, se ha compactado y ahí no puede hacer nada. Pero entonces el Señor puso a alguien que comenzara a trabajar esa tierra, porque lo primero que hace el agricultor, ese señor que está ahí enfrente, lo primero que hace es arar la tierra. Y arar la tierra no es otra cosa que pasar unos instrumentos por el suelo y voltearlo, abrir surcos profundos para voltear la tierra y hacer esa tierra que era impenetrable, que era una costra, que era dura, que ahí no podían hacer nada, se va haciendo cada vez más blanda, se va haciendo terrones más pequeños para que pueda caber acoger a una semilla. Y eso es lo que ha hecho el Señor con cada uno de nosotros. En algún momento de nuestra vida, alguien ha puesto el Señor para que arara esa tierra,
nuestro corazón, ese corazón que era un corazón de piedra, ese corazón duro, ese corazón impenetrable donde no podía sembrarse una semilla. Ahí estaba el Señor poniendo una persona, interponiendo una persona para que nos dijera esa palabra: ese Dios te ama, esa edificación, ese abrazo, esa sonrisa, solamente ese favor en un momento de necesidad, esa comprensión. Y son paces de arado. Eso se llama pase de arado en agricultura. Cuando pasas el instrumento, es una labor dura, es una labor fuerte. Se utilizan inclusive maquinarias pesadas para poderlo hacer, porque la profundidad a la cual tiene que entrar este instrumento puede llegar hasta 1 metro, 1,20 m, 1,30 m de profundidad. Y muchas veces así han tenido que arar nuestros corazones, para que nosotros poco a poco vayamos teniendo esa tierra, siendo tierra buena. En agricultura dice una buena cama para que se pueda acostar la semilla. Pero después vino alguien que no necesariamente es la misma persona que aró, que sembró la semilla. Pero esa semilla allí no hace nada si no se riega, si no se nutre. Pero entonces viene después otra persona, un afirmador, que comienza a nutrirle, comienza a explicarle. Y yo me imaginaba, y aquí que tenemos gente nueva, cuando viene una persona nueva que ha sido invitada, muy posiblemente ya han habido varios pases de arado por esos corazones, por esas almas. Ya se ha ido trabajando ese terreno. Y llega el momento donde se pone la semilla. Se pone la semilla y comienza la semilla, pero eso no se queda allí. Ahí no termina el trabajo poniendo la semilla. Ahí es donde realmente comienza la obra. La palabra de Dios se pone en los corazones, entra en los corazones, el Espíritu Santo comienza a redargullir, pero hay que regarla. Después viene ese afirmador que llama por teléfono a la persona: oye, me agradó que tú estuvieras allí el domingo. Gracias por venir. Te invito a una morada. Gloria a Dios por las moradas. Y entonces en la morada de esa persona se le comienza a hablar también de Dios, se le comienza a explicar con más intimidad, con más detalle, algunas cosas del Señor. Y se va nutriendo, y se va regando, y se va hidratando esa semilla. Comienzan a salir las primeras raicillas. Y poco a poco esa persona va asumiendo, va absorbiendo del mismo terreno sus nutrientes, su agua, cuando comienza a leer la palabra. Y después vienen los intercesores, los pastores, los líderes que están orando por esa persona, porque es el momento más peligroso, es el momento difícil, cuando es más vulnerable, cuando tiene más ataques del enemigo, cuando están las zorras viejas, las zorras pequeñas que quieren roer todas esas plántulas. Pero el Espíritu Santo del Señor está ya haciendo también la obra, y ahí se crea esa guerra espiritual que va comenzando. Y la verdad que este es un proceso que a mí yo le hacía la similitud con la agricultura, y todo es tan perfecto, todo es tan estupendo. Ya cuando la persona comienza a entender la palabra, cuando el Espíritu Santo comienza a revelarle, y él se va nutriendo y se va fortaleciendo. Y yo me preguntaba, tanto trabajo, ¿por qué el Señor que creó los cielos, creó la tierra, por qué de un chasquido de dedos no dirá: toda persona que está sobre la tierra se convierta ya? ¿Usted no cree que lo puede hacer? Por supuesto que lo puede hacer. Por supuesto que lo puede hacer. ¿Y por qué no lo hace? Porque Él no quiere mandar al cielo a robots. Quiere que usted y yo nos fortalezcamos espiritualmente, que tengamos nuestro fruto, que tengamos nuestro proceso, que tengamos músculo espiritual. Eso es lo que el Señor quiere, que seamos sanos espiritualmente. Y que quien vaya al cielo, como decía mi pastor esta mañana, quien vaya al cielo vaya con galones,
que esté sirviendo al Señor. En Mateo 20, vamos a poner Mateo 20, del 26 al 27, dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Esto nos decía el Señor, y cuando leemos que el Señor mismo se hizo hombre y se puso ahí en un banco a lavarle los pies a sus discípulos, tremendo ejemplo, ¿no? Tremendo ejemplo de humildad, tremendo ejemplo de servicio, de querer hacer las cosas por los demás. Usted y yo tenemos muchos dones. Ayer yo me gozaba viendo a un montón de gente, inclusive gente nueva que como decía Cubi, yo no lo conocía, y estaban trabajando en la obra de Dios, porque acá Dios le dio a cada uno un don. Si usted no está utilizando ese don se le va a quitar. Y como dice mi pastor, el que no sirve, no sirve. Así que es importante. Los que se pararon aquí hace un rato fueron pocos. Yo sé que hay muchos más, gente que no pudo venir, gente que Dios lo sabe. Pero lo importante es que usted haga la obra, porque quizás al lado de usted está esa persona que está esperando el pase de arado que usted le dé. Y es usted el que le va a dar ese pase de arado, no es otro. El Señor lo diseñó y ya lo equipó para que usted le dé ese pase de arado. O usted le siembre la semilla, o usted ore por él y lo proteja con la intercesión. Y eso es lo que el Señor quiere. Nosotros somos un cuerpo que nos complementamos. Pero todos y cada uno de nosotros somos útiles. Ahí, como dice Pablo, ninguno es mayor que el otro. Todos somos uno. Ni el que se para aquí a dar una palabra, o el que se pone a hacer una paella, o el que comienza a limpiar el suelo. Nadie es mayor que el otro. Para el Señor lo importante es que tú lo estés haciendo de corazón. Porque tampoco sirve de nada venir aquí por obligación. Venir aquí por obligación y hacer un trabajo por obligación. Mal hacerlo porque sí, para que me vean o para que no digan. No, es preferible que no haga nada. Aquí se paró una señora el jueves pasado a decir eso, a decir que sencillamente el Señor no recibe cuando esa ofrenda que usted da, no solamente estamos hablando de dinero, sino estamos hablando de servicio. Si usted no lo da de corazón, si usted no lo da con agrado, no importa en lo que usted quiera hacer, cada vez haga más y cada vez haga más y haga lo mejor y con mayor pasión. Esa es la única forma, y eso es lo que quiere el Señor. No será por el éxito. Ahí cuando dice cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. La mayor recompensa que podemos tener es el gozo de ser colaboradores activos del Señor. Y un cuerpo no funciona si el dedo gordo del pie izquierdo le falta o no se mueve, porque pierde el equilibrio todo. Aquí no hay personas pequeñas ni personas grandes, ni grandes evangelistas. Y aquí la obra es del Señor, el que da el crecimiento es el Señor. Yo quisiera leer un pasaje para que nos demos cuenta que para el Señor nadie es pequeño. Y muchas veces uno dice, es que yo soy, ¿qué voy a hacer yo? Yo me gozo cuando veo a Lilian aquí haciendo esta danza para el Señor, porque es un don que ella tiene. Y yo imagino que ella ha luchado para estar en este momento aquí, y yo le doy la gloria a Dios por eso. Y a veces uno piensa que tiene fallas, que no es perfecto, que no sabe hacer eso. Yo ayer estaba con Iván ayudándole ahí, y que ayudándolo a poner ahí unas puertas y una historia en el baño de los caballeros.
y la verdad que él es una máquina y yo ahí soy bastante torpe, lo reconozco, ¿no? Pero yo quiero contarles la historia del aguador. No sé si ustedes conocen lo que es el aguador, una profesión que ya no se ve porque ahora uno abre el grifo y ahí está el agua, pero en la antigüedad el agua había gente que vendía agua, iba al río con un par de vasijas, un palo, y se lo ponía entre los hombros y guindaba las vasijas y las llevaba a su patrón, las llevaba a un sitio, ¿no? Y esta es la historia de un aguador. Y dice así: un cargador de agua tenía 2 grandes vasijas que colgaban a los extremos de un palo que él llevaba encima de los hombros. Una de las vasijas tenía una grieta, mientras que la otra era perfecta. Y entregaba el agua completa al final del largo camino a pie, desde el arroyo hasta la casa del patrón. Cuando llegaba, la vasija rota solo tenía la mitad del agua. Por 2 años completos, esto fue así diariamente. Desde luego, la vasija perfecta estaba muy orgullosa de sus logros. Perfecta para los fines para los cuales fue creada. Pero la pobre vasija agrietada estaba muy avergonzada de su propia imperfección y se sentía miserable porque solo podía conseguir la mitad de lo que se suponía debía ser. Después de 2 años le habló al aguador diciéndole: estoy muy avergonzada de mí misma y me quiero disculpar contigo. El aguador le dijo: ¿por qué? Porque debido a mis grietas solo puedes entregar la mitad de mi carga. Debido a mis grietas solo obtienes la mitad del valor de lo que deberías. El aguador se sintió apesumbrado por la vasija y con gran compasión le dijo: cuando regresemos a la casa del patrón, quiero que notes las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino. Así lo hizo y en el efecto vio muchísimas flores hermosas a todo lo largo. Pero de todos modos se sintió muy apenada porque al final solo llevaba la mitad de su carga. El aguador le dijo: ¿te diste cuenta de las flores solo crecen en tu lado del camino? Siempre he sabido de tus grietas y quise obtener ventaja de ello. Siembro semillas de flores a todo lo largo del camino por donde tú vas y todos los días tú las has regado. Por 2 años yo he podido recoger estas flores para decorar la mesa de mi madre. Sin ser exactamente como eras, ella no hubiera podido tener esa belleza sobre su mesa. Gloria al Señor. Y así todos tenemos grietas. Nadie es perfecto, el único perfecto es Dios. Todos somos vasijas agrietadas, pero podemos permitirle a Dios que utilice esas grietas para decorar y aderezar su mesa. Amén. No piense que usted es pequeño, que usted no puede aportar mucho. Sencillamente aporte y busque su sitio, busque su rol, busque su lugar. Y no porque la iglesia le haga falta que usted busque su lugar, sino porque Dios ya lo escogió para que usted tome su lugar. Y Él quiere que usted cumpla como un colaborador de Él. La gran economía, escribí allí, la gran economía de Dios, nada se desperdicia. Solo aquel que ensaya lo absurdo es capaz de conquistar lo imposible. Si sabes cuáles son tus grietas, aprovéchalas y no te avergüences de ellas. Ninguno es mayor que el otro, hermanos. La verdadera obra es del Señor. Todos y cada uno de los dones que ya el Señor nos ha dado son por su gracia. No son dones que los hemos ganado por estudios, no lo hemos ganado por habilidades, sino son dones que el Señor lo dio por su gracia inmerecida. Y tenemos que trabajar en armonía cada día más. A mí me gusta cuando el pastor dice
que esta no son sus ovejas, que esta no es la iglesia, que esta es la iglesia del Señor. Y es así. Esta no es la iglesia del pastor Tony Selma, y donde está predicando en este momento tampoco es la iglesia del pastor Antonio Selma. Son las iglesias del Señor. Y es así. Nosotros somos esa labranza que dice el Señor en el mismo Corintio. A ver si lo consigo. Me pones Corintios 1:3 del 6 al 9. Aquí estás. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Alguien plantó en nosotros, alguien aró ese terreno. Pero ese alguien, y mira que por este sitio han pasado hombres y mujeres poderosísimos en la palabra, profetas, pero ninguno, y de esos que escuchamos en videos, de esos que leemos predicaciones, ninguno es tan grande como lo es el Señor. Y todos y cada uno de ellos, y todos y cada uno de nosotros, es el Señor el que nos ha dado ese crecimiento. Es el Señor el que ha permitido que esa persona are su corazón, que esa persona siembre esa semilla, que esa otra persona la riegue, que esa otra persona la abone, que esa otra persona la coseche. El que cosecha no es el que tendrá el honor, ni el que sembró ni el que plantó, cada uno según su obra, según su labor. Así dice la palabra, cada una según su labor. No es por el éxito, sino es por la labor, por el esfuerzo que usted ya ha hecho. Por eso es que no es que tiene que ser perfecto, nuestras imperfecciones ya las conoce el Señor. Es más, las puso allí el Señor, para que así como esa vasija podamos nosotros bendecir a otra persona. Porque en la economía del Señor no se pierde nada, todo es ganancia, todo es ganancia. Pero si usted dispone su corazón para hacerlo. Bueno. Yo no quiero hacer esto más largo porque sé que se ha alargado mucho y después se me van a dormir. Quisiera leer el 1 Corintios 15, el versículo 58, que dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano, hermano. Todo lo que usted haga, pequeño, mediano, grande, lo importante es cómo usted lo hace. Tenemos que trabajar juntos, no importa el que siembra, el que ara. Hay muchos aquí que tienen dones de arar esos corazones, de poner esa palabra, de salir a la calle y con ese desparpajo repartir. Ahí veo a Patricia, veo a Sandra, veo personas que Dios les ha puesto. ¿Y cuánto no han orado? Mi suegra, ¿cuántos años no estuviste arando al que tienes al lado? ¿Ah? Tuvo 30 años arando ese terreno, y ese terreno nada que nada, pero aquí lo tenemos por la gloria de Dios. Y no es porque mi suegra tenga grandes habilidades, que sí las tiene. Es porque el Señor ha hecho la obra a través de ella. Y como la ha hecho en ella, la ha hecho en mí, la ha hecho en ti, y la ha hecho en tantas personas. Y tantas otras personas que están ahí al lado de nosotros y que están esperando que tú hagas la obra, que tú ares ese terreno, que tú digas esa palabra, que tú le sonrías, que tú lo abraces. Que sencillamente es eso, cada quien de acuerdo a como sabe hacer.
Somos labranza de Dios. En 1 Corintios 3:9 dice, vosotros sois labranza de Dios. En otras versiones dice huerto labrado. Somos huerto labrado del Señor. Colaboradores. Es que a mí me emociona cuando nada más saber que soy colaborador, soy del team, soy del equipo del Señor. Es que eso, nada más que con eso, me quebranto en saber eso así. Que el Señor te escogió a ti para que seas de su equipo, para que seas colaborador. Eso tenemos que despertar en las mañanas diciendo gracias, Señor, porque me escogiste como tu colaborador. Amén. Y el Señor te escogió y te escogió para siempre. Y protegerá, porque Él está aquí y dice su palabra y lo dice de Jerusalén. Es como si lo estuviera diciendo de usted, de mí y de todos. En Zacarías 2:5 dice, yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Él nos protege, Él pone ese muro alrededor, porque usted sabe que estamos en una guerra espiritual. Y el enemigo está allí y lo que quiere es que usted vuelva a ser desierto, que usted vuelva a ser tierra inhóspita, que usted vuelva atrás. Y él buscará la manera de romper ese vallado, él buscará la manera de intentar secar esa semilla, de intentar meter esa zorra para que esa plantita comérsela, para dejar que no hayan los obreros a cosechar, para que se pierda la cosecha. Y Él va por las iglesias, Él va por los pastores, Él va por los líderes, Él va por los que aran, Él va por los que siembran. Pero el Señor dice que levantará muro de fuego, y no lo va a lograr, porque el Señor lo que quiere es que usted y yo cojamos músculo espiritual, para que cuando vayamos al cielo, como decía el pastor esta mañana, tengamos galones. No entremos con la justa, no pasemos con un 5, sino que vayamos con un 8, un 9, y nos paremos allí a que el Señor nos diga, buen siervo has sido, has terminado la carrera, has hecho buenas las obras. Amén. Muchos piensan que cuando se dice que cada uno tendrá la recompensa según su labor, algunos dicen, bueno, la recompensa igual es a fin de mes. No es a fin de mes. Nosotros estamos sembrando, estamos aquí sirviendo, es para la recompensa allá arriba. No es eso que el Señor no te va a bendecir mientras tú más fiel eres con Él, más te va a bendecir aquí. Pero lo que nosotros estamos sembrando es en el banco del cielo. Lo que nosotros estamos ahorrando es allí arriba. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Amén. Yo quiero terminar con un versículo, bueno, son 3, que dice 1 Corintios 3, 21 al 23, y dice así: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Denle un fuerte aplauso a Dios. Gloria sea su nombre.